Presentamos Mate y Teología, un recorrido ameno por las diferentes áreas de la teología, con Josué Sánchez y Raúl Abraham. Un saludo, bienvenidos a un nuevo programa de Mate y Teología. Estamos hoy ya en nuestro quinto programa. Un saludo, mi nombre es Josué Sánchez. Buenas, Raúl, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues aquí continuamos, como sabéis, en este programa que empezó pues, hace unas semanas aquí en Radio Paz. Y bueno, pues tenemos todos los programas subidos ya en podcast y a través del canal de YouTube. Por si os incorporáis ahora por primera vez, pues podéis seguir el hilo de lo que hemos estado hablando en los programas anteriores. Deciros que ya tenemos un horario fijo de emisión a través de Radio Paz en la FM. Van a ser los jueves y los viernes a las 7 de la tarde. Ese va a ser el horario fijo. Bueno, si no podéis en ese horario, como digo, pues podéis escucharlo a través de la página web, a través del canal de YouTube. Y bueno, por explicaros un poquito lo que hemos estado viendo así por encima, hemos hecho una introducción a lo que es la escatología bíblica en los programas anteriores, y también estuvimos hablando de la providencia divina, que es una doctrina pues importante para poder entender todo lo que estamos desarrollando acerca de la escatología. Decir brevemente lo que es escatología bíblica, pues estamos hablando de los tiempos finales, revelado en la palabra de Dios, ni más ni menos. Para los que pues, se incorporen hoy y no sepan de qué estamos hablando, es decir, el plan de Dios para el final de los tiempos. Y lo importante que es que conozcamos esto. Y me gustaría, pues en el día de hoy vamos a estar hablando del estado intermedio. El otro día dijimos que iba a ser lo que íbamos a desarrollar en este programa. Y para muchos, bueno, eso también es algo extraño, que quizás escuchen por primera vez. Y vamos a desarrollar eso en el programa de hoy y en el siguiente programa, porque da para largo el asunto. Y Raúl, estaba leyendo el otro día, pues revisando un libro de un teólogo muy famoso que se llama Sproul. Muchos los conoceréis, falleció hace poquito, hace un par de años. En uno de sus libros llamado Las grandes doctrinas de la Biblia, dice lo siguiente. En base al versículo de Lucas 8:52, que es cuando Jesús acompaña a Jairo, porque su hija, no sé si recuerdas la historia, la hija está enferma de gravedad y entonces le pide al Señor que lo acompañe para que ore por ella y la sane. En el camino muere la chica y cuando Jesús, de todas maneras Jesús va allá a la casa de Jairo, dice Lucas 8:52, no está muerta sino que duerme. Entonces, en base a este comentario de la hija de Jairo, dice Sproul que cuando ella estaba por levantar de los muertos, bueno, encontramos no solamente aquí, sino en otras partes de la Biblia, en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, ahora lo leeré, dice que pues muchas veces la Biblia hace mención a la muerte como a un estado de sueño, a una figura de sueño, ¿no? Y debido a esa imagen, algunos han llegado a la conclusión de que el Nuevo Testamento enseña la doctrina del sueño del alma. Sí, que es una teología que usa la Iglesia Adventista también. Exactamente. Entre otras. El sueño del alma es descrito como un tipo de animación suspendida del alma por un tiempo entre el momento de la muerte personal y el momento en que nuestros cuerpos serán resucitados. Cuando nuestros cuerpos sean resucitados de los muertos, el alma despertará para continuar su conciencia personal en el cielo. Aunque pasen siglos entre la muerte y la resurrección final, el alma durmiente no tendrá ninguna conciencia del paso del tiempo. Nuestra transición de la muerte al cielo nos parecerá instantánea. Y dice Sproul, por ir terminando, el sueño del alma representa un alejamiento del cristianismo ortodoxo, permanece de todos modos, se sigue creyendo, como ha dicho Raúl, firmemente enclavado entre una minoría pues, de religiones que dicen ser cristianas, una minoría de cristianos también, y al punto de vista tradicional, que es el que nosotros creemos y el que vamos a explicar en el programa de hoy, se le conoce como el estado intermedio. Si me deja Raúl, leo Primera de Tesalonicenses y paso a ti. Dale. Sí. Dice Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí está hablando Pablo,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y se refiere a los que están muertos, cuando dice los que duermen. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí vemos que a los que duermen se refiere a los muertos en Cristo. A los muertos, sí. Dice el 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Este versículo, bueno, lo hicimos mención en los programas anteriores y posiblemente lo saquemos a colación en más de un programa. Bueno, pues en base a estos versículos, a este que he leído de Lucas y alguno más, es que pues, se cree esta doctrina del sueño del alma, que está en contradicción o pues que no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos bíblicamente es más correcto, o es correcto, mejor dicho, que es el estado intermedio. Y ya, Raúl, pues te quiero preguntar, ¿qué entendemos por el estado intermedio? Sí, cuando hablamos del estado intermedio, yo voy a leer una definición que puse en mi libro para que poder explicarlo de una manera primero literal y luego ir entrando en ejemplos bíblicos y poder refutar eso de que la persona está dormida. De hecho, cuando ya al final de los programas hablemos sobre el lago de fuego, aún hay una doctrina que se llama el aniquilacionismo, que dice que la persona queda dormida hasta que despierta para ir al gran trono blanco y finalmente es destruida en el lago de fuego, ¿no? Entonces, esto del sueño del alma va a salir también en otros programas seguro. Pero el estado intermedio, leo una definición literal. Es el periodo de existencia que transita toda persona entre la muerte y la resurrección. Por eso no podemos hablar del estado intermedio sin hablar de la muerte. Y cuando está hablando ahí de la muerte, está hablando de lo que es la muerte física. Es decir, viene a ser un estado en el que la persona, su ser interior, transita entre ese día que le tocó partir de esta tierra, se separa lo interior de lo exterior y finalmente llega esa resurrección, tal y como acabas de leer en 1 Tesalonicenses 4, que ahí está hablando de lo que es el arrebatamiento, que también estaremos hablando más adelante. Ahora, ¿qué sucede? Sí, decime. Esto se da porque somos seres dicótomos, ¿no? Estamos formados de dos partes diferenciadas. Exacto. Cuerpo y por otro lado, alma y espíritu. Exacto, o sea, hay gente que cree en la tricotomía, hace cuerpo, alma y espíritu. Solamente hay dos textos que dan pie a la tricotomía, que es 1 Tesalonicenses 5:23, que el Señor nos santifique espíritu, alma y cuerpo, y luego en Hebreos 4:12, cuando dice que la palabra tiene la capacidad de separar el alma del espíritu, ¿no? Pero en sí, Pablo siempre habló de una dicotomía, ser interior y ser exterior. La tricotomía, no sé si sabías, es una doctrina gnóstica. Los gnósticos creían, era una filosofía que venía de Platón, y ellos creían que la materia era mala, todo lo creado es malo, aún negaban la encarnación de Jesús por eso. Entonces ellos decían que el alma venía a ser un puente entre el espíritu y el cuerpo, y de ahí que separaban cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, no se puede separar el alma del espíritu. A pesar de que son dos cosas diferentes, en el alma tenemos intelecto, emociones y voluntad, es la persona, y el espíritu viene a ser lo que le da vida a esa persona. Una vez que morimos, que ahora vamos a hablar un poco de la muerte física, se separa lo de afuera de lo de adentro. Lo de afuera queda sepultado en un cajón, no sé cómo, dónde tenés programado que lleven tu cuerpo, si es que no somos parte del arrebatamiento, y el ser interior, lo que es la persona, va a una eternidad, ya sea con Dios o fuera de Dios, como lo vamos a ver. Entonces, cuando Dios sopló sí, el aliento de vida, ¿no? Cuando claro, dice, exacto. Dios, polvo, aliento de vida, y de ahí, bueno, surge Adán. sí, al final Pablo habla, Pablo dice en 2 de Corintios 4, lo de afuera se desgasta, lo de adentro se renueva. Entonces, no podemos separar, a ver, ¿de qué está hablando? Del alma, del espíritu. No tengo tiempo de entrar ahora en antropología, pero es absurdo separar una cosa de otra, es como separar una intención de un pensamiento.
no se puede, son dos cosas diferentes, pero no se puede. Entonces la Biblia muchas veces utiliza sinónimos múltiples al hablar de alma y espíritu. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de esos textos que acabas de leer, que muchos toman para decir que la persona está dormida, hay que partir diciendo que la palabra dormir ahí es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Una figura literaria en el cual el escritor, para que la palabra no choque en el oyente, como que la suaviza un poco. No sé si te acordás, por ejemplo, cuando dice que Saúl cubrió sus pies. ¿Te acordás de ese episodio que David quiso ir a matar a Saúl, que al final le cortó un pedazo del manto, y dice que Saúl había cubierto sus pies, ¿no? Eso es un eufemismo. Significa que estaba haciendo sus necesidades. Entonces el escritor, en lugar de decirte, mirá, Saúl fue a hacer sus necesidades, se bajó la túnica, te dice, mirá, cubrió sus pies. Entonces, en la Biblia hay eufemismo, y cuando habla de dormir, igual que cuando habla de la cena del Señor, Pablo dice, muchos enferman y otros duermen, por tomarla indignamente. Entonces lo que está diciendo es, literalmente, o sea, murieron, solamente que te lo suaviza. Más que nada, porque el lector a lo mejor dice, bueno, uno de esos que duermen es familiar mío, hermano mío, y en lugar de poner unos enfermas y otros ya murieron, como que el texto intenta suavizarlo, y para el lector dormir era sinónimo en este caso de lo que es la muerte física, ¿no? ¿Cómo sabemos que la persona no duerme? En Lucas 16, cuando Jesús cuenta una historia sobre el rico y Lázaro, hay comentaristas que toman que es una parábola, y sabemos que de la parábola no se puede interpretar todo como literal, sino que en la parábola hay que sacar la enseñanza central. No podemos hacer doctrina de qué significa esto, a ver esto, no, hay que sacar la enseñanza central. Sin embargo, Lucas 16, del 19 en adelante, cuando cuenta lo del rico y Lázaro, que el rico fue a lo que es el Seol, igual que Lázaro, que fue al seno de Abraham, del cual estaremos hablando en el próximo programa, qué diferencia hay entre Seol, Hades, seno de Abraham. Vamos a poner un gráfico también en pantalla y vamos a poder charlar sobre eso, pero no es una parábola, porque en una parábola no se dan nombres propios. Y Jesús da dos nombres propios. Uno, el de Abraham, y otro, el de Lázaro. El del rico no lo menciona. Me gusta porque un Jesús respeta la dignidad de aquel que ha sido condenado. No nos interesa cómo se llama el rico, sí nos interesa lo que le sucede al rico. Fíjate cómo es consciente del recuerdo. Él dice en el verso 27, te ruego pues, Padre, que envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Es decir, el tipo no está dormido. El hombre está consciente de lo que está sucediendo. Y el peor recuerdo, o sea, el peor tormento que padece es el recuerdo de una familia que, si nadie les testifica, viene justamente a ese mismo lugar que hasta ese momento era el Seol. Luego en griego cambia la palabra Seol en el Nuevo Testamento por la palabra Hades, que vamos a estar explicando que es lo mismo, solamente que Seol en hebreo y Hades en griego. Y luego está Hebreos 9:27, porque algunos me pueden decir, bueno, pero ese texto es antes de la cruz, es una dispensación de la ley. Hebreos 9:27 dice que después de la muerte es el juicio, o sea, nadie duerme. Como te decía el otro día, ya sea para justos e injustos, después de la muerte el juicio. El tribunal de Cristo para los justos, el gran trono blanco para los injustos. Entonces no hay un lugar donde uno duerme, sino que cronológicamente podemos ubicar estos eventos en lugares, como vamos a estar viendo seno de Abraham, Seol, pero en la eternidad, yo hoy muero siendo justo, abro mis ojos y estoy ante el juicio del tribunal de Cristo, ya con un cuerpo glorificado, como hablamos ayer. Lo mismo le sucede al injusto. O sea, al final el injusto, si vamos a la eternidad, muere hoy, abre sus ojos y ya está delante del gran trono blanco. Desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del hombre, volvemos otra vez, hay una cronología, hay una línea donde se tienen que dar eventos antes de que ese juicio finalmente llegue. Entonces, hablar del sueño del alma, creo que es una teología, ya te digo, agarrada por los pelos con esos versículos en el cual Jesús dice que duerme, pero tenemos que interpretar ese texto como un eufemismo, o sea, donde el escritor intenta hablar de la muerte, pero con un concepto que no choque en el oyente.
Entonces, bueno, encontramos diferentes tipos de muerte en la Biblia, por lo que Claro, sería bueno claro. Ahí, explicar. sí, mira, te comparto pantalla para que pueda, aunque no es un gráfico, pero para que puedas ver a qué nos referimos. Cuando hablamos de muerte, muchos se creen que muerte es dejar de existir. Y no, muerte no es cesación de existir. La palabra muerte es separación. Eso es muerte. Mm. Siempre que vamos en la Biblia encontramos muerte, hay una separación. La persona nunca deja de existir, porque vamos a ver ahora en un gráfico cómo su ser interior va para salvación o condenación, con Dios o fuera de Dios. Entonces, cuando nosotros analizamos primero un tipo de muerte que encontramos en la Biblia, lo que es la muerte espiritual. Con esta muerte nacemos todos, separados de Dios. Todos en algún momento fuimos muertos espiritualmente hasta que uno viene a Cristo y se produce el milagro del nuevo nacimiento. Y pasamos a ser una nueva creación, ¿no? Pero la muerte espiritual es la que heredamos de Adán. Luego está la muerte física, que es la separación, como decíamos recién, del ser interior del ser exterior. Es decir, cuando la persona deja de respirar, cuando el espíritu deja de impartir vida a esa alma y la persona se separa, lo de afuera de lo de adentro, el ser exterior del ser interior. Entonces, la muerte espiritual, estamos separados de Dios espiritualmente. Muerte física, hay una separación, y esta la vamos a explicar ahora, porque esta es la que nos da lugar al estado intermedio, del cual vamos a hablar. Entonces, en la muerte física se separa el ser interior del exterior, y luego la Biblia habla de la segunda muerte en Apocalipsis 20, que habla de la condenación eterna, porque aún los injustos tendrán que resucitar para llegar a ese gran trono blanco y finalmente ser lanzados al lago de fuego, ¿no? Y un paradigma también que vamos a romper en el próximo programa es ver que el lago de fuego no está inaugurado. Muchos han predicado hoy del infierno. El infierno está vacío a día de hoy. Lo va a inaugurar el anticristo y el falso profeta. 1000 años después, Satanás será echado a ese lago de fuego y posteriormente todos los injustos que hayan pasado por el gran trono blanco. Entonces hoy una persona incrédula muere y va al Hades, pero de esto vamos a estar hablando el próximo programa. Pero ya hay gente que ha dicho no, que tuvieron visiones que fueron al infierno y vieron a Michael Jackson y a no sé quién, y el infierno no está inaugurado, y creo que al final otra vez entramos en revelaciones que no vienen a cuento. Entonces estos son los tres tipos de muerte que encontramos en la Biblia. Y si te das cuenta, siempre que hablamos de muerte, hablamos de una separación. Muerte espiritual, separados de Dios en esta tierra. Muerte física, se separa nuestro ser interior de nuestro ser exterior. Y segunda muerte, la persona queda eternamente separada de Dios para condenación. En un gráfico, este es un gráfico de mi libro, acá tenemos lo que hablamos, el ser dicótomo. Cuando hablamos de muerte física, hablamos de que el cuerpo queda, no sé, en un cajón, lo van a incinerar, tal vez en un accidente se va, no sé lo que va a pasar con mi cuerpo el día que me muera, no sé el medio que Dios va a usar para llevarme, pero el cuerpo queda en algún lugar esperando lo que leíste anteriormente, 1 Tesalonicenses 4, que es la resurrección, de la cual vamos a estar hablando también más adelante, ¿no? Mientras que el ser interior, lo que es el alma y el espíritu, fíjate que lo separo en concepto, pero no se puede separar. Hablamos de esta separación en la cual la persona va para salvación o para condenación, dependiendo de lo que haya sucedido mientras estuvo con vida. Porque aún la Iglesia romana inventó la doctrina del purgatorio, tomado de un texto de Mateo, creo que es capítulo 5, donde Jesús también cuenta una parábola, y bueno, no vamos a entrar en detalle, pero hasta se inventaron una doctrina que aún en el purgatorio la persona puede purgar por sus pecados que no fueron, que fueron veniales, pero que no fueron mortales, ¿no? Creo que son los dos pecados que habla la Iglesia romana, los veniales y los mortales. Los veniales son los que uno pecó, pero sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, mientras que los mortales son aquellos que uno fue a conciencia, con alevosía. Bueno, en el purgatorio, y Lutero vino a luchar contra esto, ¿no? Pagando una indulgencia uno podía purgar los pecados de un familiar y demás, pero no, la Biblia dice después de la muerte es el juicio, Hebreos 9:27. Y por lo tanto hablar de muerte es hablar
no de dejar de existir, sino de una separación del cuerpo, ser exterior, del interior, alma y espíritu, donde la persona va para condenación o para salvación. Y el estado intermedio, ¿qué vendría a ser? Vamos a ver, vamos a estar viendo. El estado que transita una persona entre que se lleva a cabo esa resurrección del cuerpo después de haber muerto físicamente, ¿no? No sé si me he explicado. Es un tema también que se explica mucho lo que es en la antropología. En la antropología se enfatiza un poco más en esto, pero digamos que la escatología en sí comienza con esto, con la muerte física. Porque ya a partir de la muerte física uno no deja de existir, sino que va hacia una eternidad, lejos de Dios o con el Señor. Muy bueno. Me gustaría, ya que has mencionado el tema de muerte y estamos hablando de este concepto, que tenemos que entenderlo como separación, sería bueno retroceder o ver cuál fue la causa de la muerte en el ser humano. Claro. Mirá, cuando uno lee Génesis 2 y está el mandamiento de no comas del árbol que le dijo a Adán, ¿no? Porque el día que comas ciertamente morirás. La gran mayoría de personas con las que yo he hablado interpretan ese no morirás como la muerte física. Sin embargo, yo no tengo tan claro, y cuando digo que no tengo tan claro es que déjame lugar a la duda, que ese mandamiento está hablando de la muerte física, sino que ese mandamiento habla de la muerte espiritual. Es decir, Dios le dice a Adán, el día que comas del árbol, morirás. Habrá una muerte espiritual, quedarás separado de mí, te vas a independizar de mí, que es lo que Adán hizo. Acordate que Eva fue tentada, Adán no fue tentado. Adán dice en la carta de Timoteo que pecó sin necesidad de ser tentado. Él quiso independizarse de Dios. Y uno dice, bueno, ¿y por qué entonces murió físicamente luego? Porque Dios le privó del árbol de la vida. Mientras ellos comían del árbol de la vida, vivían eternamente, ¿no? No eternamente porque al final tuvieron un principio, pero vivían sin necesidad de morir. Cuando Adán come y Adán queda separado de Dios, para que el hombre no viva prolongadamente separado de Dios, Dios le priva del árbol de la vida, poniendo un ángel, creo que es un querubín que puso con una espada y demás, delante del árbol de la vida, para que el hombre no coma, y dice el texto, y viva para siempre. Por eso Dios, al privarle del árbol de la vida, da lugar a la muerte física. Obviamente que el pecado da como resultado la enfermedad, y eso nos guía también a una muerte física, a un desgaste. Pero a mí me gusta lo que dice, hay un comentarista que a mí me ayudó mucho a entender este concepto, y si queda alguna duda me pausás y lo volvemos a explicar. Pero este comentarista dice, se llama Schaffer, ¿no? Es un comentario teológico muy, muy conocido para todos los estudiantes de la teología. Él dice, antes del pecado, la muerte no era inevitable, pero se podía evitar. O sea, antes del pecado, la muerte no era inevitable. Adán podía morir antes de pecar. No es que si se caía de un árbol, rebotaba en el suelo. ¿Se entiende? O no es que si Eva o Adán, con un hacha, trabajando en un árbol, de repente le daba a su esposa, le cortaba la cabeza y como en los dibujitos, ¡pum! ¿No? No. Él dice, la muerte no era inevitable, pero se podía evitar. ¿Cómo se evitaba? Mientras ellos comían del árbol de la vida. Entonces, cuando hablamos de muerte física, generalmente lo asociamos nosotros a el huerto del Edén, cuando Adán come. Y la muerte física no es cuando Adán come del fruto, sino cuando Dios le priva del árbol de la vida, en un acto de misericordia para que Adán no viva prolongadamente separado de Dios. Por eso al final la muerte física es parte del plan de Dios para que nosotros no vivamos en este cuerpo prolongadamente lejos de Dios. Y en un cuerpo limitado, pecador. Mira, te leo el texto para que puedas ver lo que sucedió una vez que Adán comió y demás. Dice Génesis 3:22. Dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado.
Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios priva a Adán del árbol de la vida, ¿para qué? Para que no viva prolongadamente en un estado caído. Entonces, cuando hablamos de la muerte espiritual, en el momento que Adán come, ya todos nacemos, Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el hombre entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Pero cuando hablamos de la muerte física, ¿de qué manera Dios permite la muerte física? Bueno, ahora hay un pecado que produce un desgaste en nuestro cuerpo, que nos enferma, que nos debilita, pero al mismo tiempo nos priva de comer del árbol de la vida para que vivamos en un estado pecador prolongadamente. Entonces, como dice Schaffer, la muerte no era inevitable, pero se podía llegar a evitar. ¿De qué manera? Comiendo de ese árbol. Buenísimo. Me ha roto No sé si es claro. Nunca lo había escuchado de eso. Claro, entramos un poco en lo que es en antropología, pero al final yo lo que quiero dar a entender es que la muerte física es parte del plan de Dios. No es una desgracia, no es un accidente, no, es parte del plan de Dios, para que el hombre, para que el ser humano no viva prolongadamente en un estado caído. Pues nos queda poco tiempo ya, nos quedan apenas 5 minutos, Raúl. Y Dale. quería preguntarte ya a modo de reflexión, más que nada, Sí. ¿qué reacción causa el concepto muerte en un incrédulo y qué reacción pues causa en un creyente, en un hijo de Dios? Para el incrédulo es, como te decía recién, una tragedia. Hay libros que hablan de cómo superar el miedo a la muerte. Hay psicólogos que se enriquecen a costa de personas así, y tengo miedo a esto y tengo miedo a lo otro. Tenemos que partir diciendo que para toda la humanidad la muerte es algo inevitable, tanto para justos e injustos. Es inevitable a no ser que seamos parte del arrebatamiento, donde no veremos muerte, sino que seremos transformados, ¿no? Para el incrédulo es una tragedia. Para el creyente del Antiguo Testamento, la muerte era un misterio. O sea, ¿qué pasaba después de la muerte? Era un misterio. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15 que os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, en el Antiguo Testamento no había un conocimiento de una glorificación como hay en el Nuevo. Pablo es un misterio que revela. En el Antiguo Testamento sabían y se iban a un lugar de descanso, ¿no? Al Seol. Ellos tenían conocimiento de un lugar de descanso, pero no sabían, no tenían claro qué pasaba después de la muerte. Entonces, para el creyente del Antiguo Testamento es un misterio, y para el creyente del Nuevo Testamento, la muerte es ganancia si el vivir fue Cristo. Ese punto es claro. Pablo dice en Filipenses 1:23, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si para mí el vivir es Cristo, el morir va a ser ganancia. Si mi vivir no fue Cristo, entonces ahí es donde tengo que parar y decir, bueno, antes de que ese día llegue, si soy incrédulo, ¿de qué manera logro que la muerte deje de ser una tragedia? Viniendo al Señor, viniendo a Cristo, reconociendo mi pecado y direccionando mi fe hacia esa obra que Él llevó a cabo en la cruz. Y si soy creyente, regenerado, justificado y demás, y estoy teniendo temor a la muerte, también es un semáforo en rojo que se enciende para que pueda reflexionar si mi vivir está siendo Cristo. Porque cuando el vivir de uno está siendo Cristo, al final la muerte es ganancia porque es partir y estar con Él. Quedarse es necesario, decía Pablo. Pero al final, si mi vivir hoy está siendo Cristo, al final la muerte para el creyente del Nuevo Testamento es ganancia. Y al final, si te das cuenta, eso es lo que Pablo perseguía cuando en Filipenses 3 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. A veces tomamos ese texto cuando empezamos un año nuevo. Venga, me olvido del 2019, me extiendo al 2020. Y cuando uno analiza todo el contexto, lo que Pablo tenía por delante era la glorificación, el ser semejante a Jesús. Y él dice, no lo alcancé todavía. Todavía no soy como él, pero intento alcanzarlo. ¿Cómo? Me olvido de lo que está atrás y prosigo a la meta que tengo delante. Y la meta para Pablo era la glorificación. Y la primer puerta que se puede abrir para que ese suceso se lleve a cabo es la muerte física. Ojalá sea parte de la
del arrebatamiento. Pero Pablo tiene consciente de que si él no es parte del arrebatamiento, él se extiende a la meta que está por delante, que es la muerte física, en el cual, como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, seremos semejantes a Jesús. Qué bueno. Bueno, nos queda mucho todavía que hablar acerca del estado intermedio, por eso hemos dicho al principio que lo vamos a tener que hablar en un segundo programa. Y tú has hecho mención ahora, muy por encima, de la diferencia entre un creyente del Antiguo Testamento a uno del Nuevo Testamento, ¿no? Vamos a hablar sobre eso en el próximo programa. También la diferencia con los que mueren sin Cristo, los injustos. Así que yo creo que el próximo programa va a ser muy interesante. Vamos a hablar también de ciertos conceptos que a veces quedan un poco ahí en el aire y que no sabemos diferenciar, el Seol, el Hades, la Gehenna, etc. Todo eso en el próximo programa, ¿verdad? Así que Intentaremos, sí, intentaremos poder cubrir todo. así nos da tiempo. También cómo la cruz marca un antes y un después. Bueno, de todo esto hablaremos el próximo programa. Así que os emplazamos ya, se nos acaba el tiempo. Y bueno, como os venimos diciendo, cualquier duda que tengáis, os dejamos aquí el correo electrónico, nos podéis consultar y en la medida de lo posible, pues en los programas iremos pues aclarando todas esas dudas, porque nuestro deseo es eso, traer claridad de la palabra. Amén. Así que ya sin más os dejamos y que el Señor os bendiga grandemente. Chao. Chao, chao.